Hola, bendiciones. Quien te habla es la pastora Ronilsa desde Venezuela. Para mí es una bendición poderte saludar en esta mañana. Que la gracia del Señor esté sobre tu vida en esta hora. Hoy quiero hablarte acerca de las batallas espirituales, las batallas. ¿Cómo usted puede vencer una batalla? ¿Por qué muchas veces perdemos las batallas? Porque no las sabemos pelear o muchas veces porque decidimos no participar de lo que está sucediendo porque no entendemos por falta de conocimiento lo que Dios está demandando de nosotros en un momento a veces de dificultad que de repente no podemos explicar. ¿Qué es una batalla? Una batalla es una confrontación desde el punto de vista natural, una confrontación entre dos o más naciones que participan con el fin de ganar un territorio, de liberar un territorio del dominio del otro o de dominar un territorio. En líneas generales, estas son las razones de una batalla. Y en el mundo espiritual ocurren batallas. Recuerden que todo lo que se ve es hecho de lo que no se veía y todo lo que acontece en lo terrenal primero se ha establecido, se ha decretado en lo espiritual. Y lo que está sucediendo cuando hay una batalla es que hay una confrontación para liberar del dominio de Satanás o del enemigo o del mundo alguna área de tu vida o alguna situación en particular. Y es el intento de las tinieblas también de quererte dominar. Entonces, de quererte mantener subyugado, anclado en este plano terrenal. Y allí es donde se da la batalla, donde se da la lucha. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer estas batallas? Nosotros nacemos en medio de un campo de batalla donde hay un sistema terrenal que busca mantenerte anclado, valga la redundancia, al mundo, y hay un reino celestial que busca librarte del engaño de este mundo para reconciliarte con Dios y entonces mostrarte la herencia, la bendición que Dios tiene para tu vida después de haber vencido esa batalla. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, nos damos cuenta, un versículo importante de nosotros comprender, dice la palabra, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque para él son una locura. El hombre natural no puede percibir estas batallas, no puede percibir el mundo espiritual. Para ellos esto es una cuestión extraña, algo difícil de entender y como no lo pueden entender, prefieren obviarlo. Pero para los hijos del Señor que hemos nacido de nuevo al conocimiento de Dios, sabemos que existe realmente y que hay una batalla espiritual. Y bendito sea Dios. Y no es que ahora que eres cristiano no vas a tener situaciones. Una de las cosas que a veces uno escucha es que yo antes no tenía inconvenientes, yo antes no tenía tanta lucha, yo no tenía tantos problemas y ahora que soy cristiano sí los tengo. No, 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 no es que antes no los tenía, es que antes también los tenía, pero tú te dejabas llevar, tú te dejabas arrastrar, tú te dejabas empujar a donde el viento te llevaba, a donde la ola del mar te conducía. Pero ahora que tienes un despertar de tu espíritu, ahora que el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú puedes percibir las cosas espirituales y puedes saber cuando algo viene realmente con una intención de batallar en contra de tu vida. Y como ahora tú estás despierto, puedes ver, puedes percibir lo que está sucediendo. No es que antes no tenías batallas, las tenías, solo que ahora no te vas a dejar arrastrar. Tú estás llamado a no dejarte arrastrar a donde las tinieblas te quieren anclar, sino que tú estás llamado a hacer resistencia y estás llamado a ganar con las armas que Dios nos ha dado esa batalla. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las armas? ¿Cuáles son las armas? 2 Corintios, capítulo 10. Voy a usar unos cuantos versículos para que podamos comprender. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 o 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto es muy importante, porque nosotros, los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, no podemos pelear las batallas como las pelea el hombre natural. El hombre natural utiliza armas
utiliza tanques, utiliza aviones, utiliza drones, utiliza todo tipo de armamento militar para ganar una batalla. Pero los hijos del Señor ganamos la batalla desde otro punto, desde otro plano. Nosotros no la ganamos desde lo terrenal. No estamos llamados a ganarlo desde lo terrenal porque lo terrenal es el dominio de Satanás. Nosotros estamos llamados a elevarnos al Dios de los cielos para recibir las armas que Dios ha determinado para nosotros vencer esa batalla. Porque no todas las batallas se vencen con las mismas armas. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esto es importante que usted lo reciba en este día. Las armas de nuestras milicias no son carnales. Deja de pelear en lo natural, lo que sabes que solamente se puede ganar en lo espiritual. En lo espiritual. Y algo que me impresiona a mí de las batallas del Antiguo Testamento es que la mayoría de ellas, las batallas más importantes, no se ganaron saliendo a pelear. Sí hubieron batallas donde se pelearon y ahorita vamos a ver cuáles son ese tipo de batallas. Pero la mayor parte de las grandes batallas del pueblo de Dios requirió la ayuda espiritual, requirió la dimensión del espíritu, requirió la búsqueda de Dios. Y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las batallas contra Amalek, todas se resolvieron desde el punto de vista espiritual, cuando el pueblo de Dios consultó a Dios, o cuando el pueblo de Dios ayunó, o cuando el pueblo de Dios oró. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel recién acababa de salir de la tierra prometida, que acababa de salir de Egipto y estaba en el desierto, tenía poco tiempo en el desierto, se presentaron los amalecitas, los cuales se declararon enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y los amalecitas representan aquello que quiere destruir el propósito eterno en tu vida. Ellos querían acabarlos, querían matarlos, querían aniquilarlos. Toda su historia consistió en querer aniquilar al pueblo de Dios. Y la primera confrontación que se da en el desierto, allí en el valle de Refidín, dice la palabra que Moisés, sabiendo y conociendo lo que estaba sucediendo, él subió al monte a orar. Y dice la palabra que mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía en la batalla, pero cuando las bajaba, el pueblo de Dios perdía. ¿Por qué? Porque ahí había algo que había que sostener en oración. Si no hay quien suba al monte, si tú no subes al monte en medio de la batalla que tú estás viviendo, si tú sabes que lo que se está poniendo en juego es lo que Dios te ha dicho, la palabra que Dios ha soltado sobre ti, tú tienes que subir a aquel que te dio la palabra para que tú recibas nueva fuerza y puedas vencer con las armas de Dios esa batalla. En otra ocasión, el pueblo amalecita, cuando David vivía en Siclac, que era el territorio que le habían asignado los filisteos, cuando el tiempo en que David fue a vivir entre los filisteos, dice la palabra que en un momento David regresó con su ejército a Siclac, y cuando él regresa se encuentra que se han llevado sus mujeres y sus niños. Y los valientes de David estaban llorando, dice que lloraron, pero después estaban planeando matar a David, matar a aquel que traía la línea de Jesús, del libertador, no solamente de Israel, sino de las naciones de la tierra. David, aquel ungido de Dios sobre el cual estaba la promesa del Eterno. Ellos querían matarlo. ¿Quiénes se habían llevado a las mujeres y los niños? Los amalecitas. ¿Pero qué hizo David? Consultó a Dios. Él llamó al sacerdote y dijo, tráeme el efod y vamos a consultar a Dios. Y Dios responde. Y cuando Dios responde, David se llena de valor. Y ante la amenaza de 600 hombres que fácilmente uno solo de ellos podría matarlo, él dice, nos vamos a buscar a nuestras mujeres y nuestros niños porque Dios ha hablado y venceremos. Y la gente que se había desconectado de la revelación se volvió a conectar con la revelación de que David era el ungido de Dios y fueron por sus mujeres y sus niños.
Pero en otra ocasión, cuando los tiempos de Esther, reina de Persia, lo que hoy se conoce como Irán, dice la palabra que Amán se levantó contra el pueblo de Israel. Querían aniquilarlo porque siempre ha habido una facción que ha querido aniquilar el pueblo de Dios. Eso es los amalecitas. Y dice que allí en lo que era Persia, que ahora se llama Irán, dice la palabra que querían aniquilar una vez más al pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Esther? Convocó ayuno. Y puso al pueblo a ayunar y a orar. Y a los 3 días ella se iba a presentar delante del rey. Y cuando se presenta delante del rey, por cuanto el pueblo ha ayunado, por cuanto el pueblo ha orado, por cuanto ella misma ha ayunado, entonces Dios le da la victoria una vez más al pueblo de Israel. Y fueron aniquilados por completo los amalecitas. El libro de Ezequiel se habla de una batalla final de los amalecitas, pero esta parece que fue una línea que quedó, una línea que quedó cuando Saúl no mató al rey Agag cuando tenía que matarlo y a la reina. Parece que la reina escapó. Cuando la reina escapa embarazada y ahí es donde se dan los agaguitas. Y entonces esos fueron los que se levantaron en el tiempo de Esther, los últimos. ¿Qué le quiero yo decir? Que las batallas se pelean se pelean desde los cielos. La Biblia dice, Jesús lo dijo, Padre, ellos no son de este mundo. No te pido que los quites de este mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y si tú no eres de este mundo, y si tú sabes que tú perteneces al Dios de los cielos, si tú sabes que tu reino no está aquí en la tierra, sino que tu reino está en los cielos, entonces tú no eres de este mundo. Y si tú no eres de este mundo, entonces tú tienes que conocer las herramientas que Dios te ha dado en el mundo de que tú perteneces para que tú puedas vencer. Y las armas que Dios te ha dado no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Necesitas subir al monte, necesitas levantar las manos, necesitas orar, necesitas ayunar. Allí es donde se pelean las batallas. Allí es donde se ganan las batallas. En otra ocasión, una gran batalla que se libró fue la de Jericó. En el desierto se pelearon muchas batallas. Pero la gran batalla fue ahora para conquistar Jericó. ¿Qué se requirió para conquistar Jericó? Lo que se requirió fue obediencia a lo que Dios había dicho. Porque durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, todo ese tiempo constantemente estuvo desobedeciendo a Dios. Yéndose a la idolatría, desobedeciendo a Dios y rebelándose contra Moisés, desobedeciendo a Dios y rebelándose contra Aarón. Pero cuando el pueblo aprendió a obedecer, a Dios y a obedecer a Dios y reconocer sus ungidos, entonces Dios les entregó Jericó. ¿Qué tuvo que aprender? Obediencia. Porque la gente rebelde no hereda. No hereda. Pero el que aprende obediencia, hereda. Hereda la tierra. Y ellos aprendieron a obedecer. Y la obediencia fue lo que hizo que ellos pudieran entrar y conquistar la tierra prometida. Porque eso es lo que hace el desierto en tus vidas. El desierto en tu vida es para que tú aprendas a obedecer a Dios, para que lo reconozcas. Aleluya. Para que lo reconozcas en tu vida, para que reconozcas cuando Él está, para que reconozcas cuando Él habla, para que reconozcas tus debilidades, para que reconozcas tus limitaciones y para que reconozcas el poder de Dios, la gracia y la misericordia con la que Él te ha llamado para entregarte lo que te quiere entregar, que no eras digno, pero por cuanto tú decidiste humillarte delante de Dios y obedecer y escuchar, entonces Dios te calificó para entregarte su gloria, aleluya, en esta tierra. Bendito sea Dios.
Hay batallas como la batalla contra los madianitas, donde Dios llama a Gedeón. El pueblo estaba lleno de miedo, el pueblo estaba lleno de temor, los madianitas venían cuando estaban listas las cosechas y se llevaban todo, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios se empobrecía. Pero Dios se presenta a Gedeón y Gedeón le dice, pero yo soy el más pequeño, vengo de la tribu más pequeña. Pero Dios le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza? Que como él no venía, qué sé yo, no era de Efraín, que eran los más aguerridos, él iba a poder depender de Dios. Esa era la fuerza que él tenía allí, la confianza que tenía que desarrollar, porque sabía que lo que iba a hacer no era por su fuerza. Lo dice el libro de Zacarías. Bueno, por fuerza, ni por ejército, sino por tu Santo Espíritu. Es que tenemos que entender esto. Es por el Santo Espíritu de Dios. Por lo que para el hombre es debilidad, para Dios es fuerza, para Dios es calificación. Lo que él pensaba que lo descalificaba era al contrario, lo calificaba delante de Dios. Ve con esta tu fuerza. Tú no vienes de la tribu más aguerrida, tú no vienes de la tribu más numerosa, pero Dios, por su gracia, Dios va a estar contigo. Vas a vencer, y así fue. Y Dios pudo librar al pueblo de Israel del yugo de los madianitas. Luego tenemos una guerra poderosa, la guerra que enfrentó el rey Ezequías de Judá. El rey Ezequías había hecho grandes reformas. El pueblo estaba buscando a Dios. Pero entonces aparece el ejército asirio de repente y se presenta delante de ellos. El ejército asirio era un ejército colosal, un ejército altamente numeroso. El pueblo de Judá, no estamos hablando de Israel, estamos hablando de Judá. El pueblo de Judá no tenía ventaja ninguna para poderle ganar al ejército asirio. Y ahí estaba Senaquerib, intimidando con palabras. Incluso se atrevió a decir que Dios mismo lo había enviado a destruir Judá. Ya ellos se habían apoderado de Israel, de las 10 tribus, y ahora venían por Judá. Y él se atreve a decir que Dios mismo lo había enviado en contra de ellos. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías oró, consultó al profeta. El profeta en ese entonces era el profeta Isaías. Consulta a Dios. Y Dios da una palabra. Y cuando Dios da la palabra, ellos creen la palabra. Y ellos van a orar. Y dice que el rey se fue al templo junto con Isaías. Y algo pasó ese día. Algo pasó esa noche. Porque dice la palabra que Dios escuchó la oración de ellos. Y durante la noche, en medio del campamento asirio, se presenta un ángel. Y ese ángel, uno solo, a veces la gente pide legiones de ángeles, pero un solo ángel puede hacer grandes estragos, hermano. Imagínate, Jesús dijo, si yo pudiera pedirle a mi Señor, a Dios, 12 legiones de ángeles para que me librara de la muerte. Imagínense ese poder, porque un solo ángel se aparece en el campo, en el campamento asirio, y en una sola noche mató más de 180,000 soldados y tuvo que irse huyendo sin saber, la gente sin saber lo que había pasado. La gente decía fue un fuego, la gente decía fue una luz, la gente decía fue un resplandor, no sabemos qué fue. La gente se fue aterrorizada, el rey se fue aterrorizado, tuvieron que huir. Y en una sola noche Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Eso era imposible que ellos pudieran ganar. ¿Cómo pudo ganar esa batalla? Porque oró, porque clamó, porque confió. Pero si esta batalla te parece impresionante, más impresionante fue la que enfrentó el rey Josafat de Judá.
Dice la palabra que 3 ejércitos, escuche bien, estoy hablando de 3 ejércitos, se presentaron para hacerle guerra a la nación de Judá y destruirla. 3 ejércitos, no le estoy hablando de uno, le estoy hablando de 3, el ejército de Amón, el ejército de Moab y el ejército de Edom. 3 ejércitos. Edomitas, moabitas y amonitas se juntaron para hacerle frente a Judá. Cuando las ciudades más cercanas al campamento de estas naciones, de estos ejércitos que venían en contra, se dieron cuenta, fueron corriendo, fueron rápido a presentarse en Jerusalén a Josafat. Cuando Josafat recibe la noticia, él hace la oración más sincera que puede haber. Porque cuando viene el momento de la dificultad, cuando viene el momento de la angustia, cuando viene el momento de la persecución, cuando viene el momento, la batalla que vas a librar, tú necesitas ir a Dios. Necesitas ir a Dios. Mucha gente pierde batallas por default, como yo le digo, porque no se presentan ante Dios nunca en su batalla, aún teniendo conocimiento de Dios. Tú tienes que presentarte delante del Eterno, delante de aquel que ha marcado un propósito, que ha marcado un destino para tu vida. Tú tienes que hablar las palabras sinceras. Mira que a mí me molesta cuando la gente le dice, no, me dijeron que tengo cáncer, pero yo no lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. No, no, no. Tienes que creerlo porque eso fue lo que te dijeron. Ahora tú tienes que presentarte delante de Dios con eso que te han dicho. Y con el tema de no lo creo, nosotros sacamos a Dios del asunto sin querer. Y queremos pelear esto por nuestra fuerza. No, usted tiene que ir sincero delante de Dios. Padre, me han diagnosticado esto, me han dicho esto, Señor, pero yo creo que tu brazo es fuerte, que yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Yo creo que mi sanidad ha sido conquistada en la cruz. Yo creo que por su llaga he sido curado. Tú has soltado una palabra de sanidad para tu pueblo y yo recibo esa palabra, Padre. Yo demando esa palabra, Padre. Yo te solicito a ti que eres el que puede hacerlo. Y que tú puedas sanarme, Señor. Clamo a ti, el único que tiene el poder para librarme de esta enfermedad. Y no, y ahí hay humildad en la oración, porque hay gente que dice, yo demando de ti la palabra y yo seré sano en el nombre de Jesús. Y entonces, no, tiene que darle espacio a la humildad, hermano, a la voluntad soberana de Dios. Una de las cosas que ha dañado este tiempo, la comunión con el Señor y poderte conectar con las promesas de Dios, es la arrogancia que hay incluso para orar. Tú tienes que dar espacio a la voluntad soberana de Dios. Y así ora Josafat. La oración de Josafat es impresionante. Bueno, yo debí dejártela por aquí. La oración de Josafat es impresionante. Yo te invito a que tú lo revises. Eso está en Segunda de Crónicas. Mal no recuerdo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y tú lo puedes leer. Sería muy extenso de leerlo yo ahorita. Y dice la palabra que él ora y hace esta oración sincera, y esta oración conmueve el espíritu de todos los que están allí. Y conmueve, entonces Dios levanta a este hombre quiero decirte el nombre. Vamos en el verso a Jaasiel, en el verso 14 del capítulo 20. Jaasiel, el cual era un levita de los hijos de Asaf, y él dice, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú
rey Josafat, le habla a todos. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es que tú tienes que entender que cuando eso se presenta, cuando algo te sobrepasa, cuando algo no depende de tu voluntad, tú tienes que entender que no es tuya la batalla, que no es tuya la pelea, que la pelea es del Dios de los cielos, que la pelea es de Dios, que Él se va a levantar por ti, pero tú tienes que tener la actitud correcta para que Dios se pueda levantar por ti. Y dice, mañana descenderán contra ellos. Esto es un suicidio casi. Pero ellos dicen, Dios dice a través de Jaciel, mañana descenderás contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y cuando el rey Josafat escucha esta palabra, dice que él se postró en tierra a adorar. Todo el pueblo de Israel se postró, el pueblo de Judá, perdón, se postró a adorar. Se postraron a adorar. Y algo impresionante pasó. ¿Sabe qué hicieron? A la mañana siguiente se levantaron. ¿Y sabe qué hizo el rey? Puso a los cantores de Judá delante. En vez de colocar a los hombres más aguerridos, a los más expertos en la batalla, puso delante del ejército a los cantores de Judá, a los levitas. Y los levitas comenzaron a caminar cantando, adorando y alabando a Dios. Pero no era una alabanza pequeña, era una alabanza fuerte. Y el pueblo de Judá cantaba a viva voz, porque así lo dice la palabra, a viva voz, con toda la fuerza de su voz, adoraron a Dios mientras caminaban hacia el ejército, los ejércitos enemigos. Aleluya. Y el canto decía, da gracia al Señor, porque su amor y su misericordia es para siempre. Glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Esto es lo que cantaba. Y algo pasó. Algo pasó. Algo pasó, parece que cuando ellos comenzaron a cantar, porque es que cuando tú comienzas a alabar, cuando tú subes al trono a orar, cuando tú subes a tu aposento, cuando tu oración es elevada al Dios de los cielos, cuando tú presentas ayuno, cuando tú clamas, cuando tú consultas a Dios, algo empieza a pasar en los cielos, algo se comienza a mover en los aires y dice la palabra que de repente no se sabe cómo, no se sabe cuándo, pero se sabe que el ejército de Moab y de Amón empezaron a pensar que los ejércitos de Edom se iban a levantar contra ellos y ellos comenzaron a matar a los edomitas y luego comenzaron a la final a matarse unos con otros. Parece que el canto, parece que la adoración provocó que un espíritu de confusión se metiera en ese ejército. Y no solamente el canto, sino la decisión firme de ir a lo que podría ser un suicidio, pero confiando en el Eterno. Y cuando ellos llegaron y se pararon en la cuesta de Cis, cuando ellos vieron lo que vieron, se sorprendieron. Porque cuando ellos vieron no había un ejército de pie. Cuando ellos llegaron al lugar no había un ejército de pie. Lo que había era un ejército que había sido aniquilado en el campo de batalla. Habían sido muertos todos. Y se cumplió la palabra, no tuvieron ni siquiera que pelear. Y dice que ellos fueron y tomaron todo lo que era
el botín de la batalla, todo lo que había. Y dice que había tanto oro, plata, armamento, cosas preciosas, que se tomaron 3 días en tomar todo eso. Y dice que cuando ellos regresaron a Jerusalén, al primer lugar que fueron fue a la casa de Dios, fue al templo del Señor, a darle honra al Dios de los cielos por haberlos librado de esa batalla. Mira, hay algo que yo te quiero decir en esta preciosa hora. ¿Cuál es la actitud que Dios espera en la batalla? Cuando nosotros vamos a pelear, hay una actitud que debe haber en nosotros. ¿Dónde está esa actitud? Está en Deuteronomio 7, está en Deuteronomio capítulo 20 y en cada una de las guerras que Dios libró, que Dios, bueno, que enfrentó el pueblo de Judá o el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7 dice, cuando el pueblo de Israel, y le está hablando Dios cuando es sacado de Egipto y le está dando las instrucciones. Y cuando Dios le está dando las instrucciones al pueblo de Israel en el desierto en cuanto a las batallas que van a tener que enfrentar contra ejércitos que van a ser más poderosos que ellos, Dios le da esta orden y les dice, en el verso 10, en el verso 18 le dice, no tengas temor de ellos. Entonces, número 1, cuando algo venga sobre tu vida, que sea más grande que tú, que no lo puedas resolver, no te intimides, no tengas temor. Esa es la orden que Dios da, no te intimides, no tengas temor. Acuérdate de lo que Dios hizo en Egipto. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está delante de ti. Y desde que Dios soltó estas palabras, cada vez que el pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de la nación de Judá iban a una batalla, estas palabras eran recordadas. Por eso usted va a ver que esto se repite una y otra vez. Y estas palabras usted las tiene que tener en su memoria. Deuteronomio capítulo 7, cada vez que usted va a enfrentar una situación que es más fuerte que usted, eso siempre tiene que estar en su espíritu. Ese es un fundamento que no puede salir de su alma, de su mente y de su corazón. Usted tiene que saber que lo primero es que no le tengas temor. Por eso luego en el Deuteronomio capítulo 20 dice, oye Israel, vosotros os juntáis hoy a la batalla contra vuestros enemigos, y vuelve a decirle, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, no te desesperes, ni tampoco os desalientes delante de ellos, no temas. No te asuste, no te intimide, no te desespere, estate tranquilo, estate tranquila, estate quieto, sube al monte, ora al Dios de los cielos, consulta al Señor. Ayuna delante de Dios y tú vas a recibir una palabra, porque de cierto te digo que vas a recibir una palabra para eso que te va a tocar enfrentar. Y cuando recibas esa palabra, tú tienes que pararte firme en esa palabra. Tú tienes que pararte firme de esa palabra, como se levantó David en Siclag contra esos 600 hombres que querían asesinarlo. Él se levantó firme y le dijo, aquí no va a haber más llanto, aquí nos amarramos bien otra vez los pantalones y nos secamos las lágrimas y nos vamos a buscar a nuestros hijos y a buscar a nuestras mujeres, porque cuando tú recibes una palabra, y eso es lo que yo amo del pueblo de Dios, de los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que cuando recibían una palabra no cavilaban en sus corazones, cuando recibían una palabra no era y vamos a ver si se cumple o no, cuando recibían una palabra no la razonaban. David no la razonó. ¿Sabe qué? David no sabía para dónde ir. No sabía para dónde ir porque en ese momento él no sabía que había sido los amalecitas y mucho menos sabía dónde ellos estaban, pero ellos en fe partieron por la palabra que habían recibido. ¿Y sabe qué pasó? En el camino se encontraron a alguien de los amalecitas que había dejado tirado en el camino por cuanto estaba enfermo. Y ahí apareció la persona que dirigió a David hacia donde estaba el ejército enemigo. No temas.
No temas. Y cuando reciba la palabra, camina en fe. ¿Sabe cuando el mar se abrió? Cuando el pueblo se empezó a entrar, cuando los sacerdotes y levitas entraron al agua, porque es que hay que entrar al agua primero para que para que el mar se abra. Confía en Dios y camina. No temas y camina en fe. No desmayes. No desmayes. No desmayes. Que Dios te va a dar la victoria. Sabes, has enfrentado muchas batallas y muchas de ellas las has perdido por falta de conocimiento de estas cosas. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo profetizo por esta palabra que tú no vas a perder más batallas. Nunca más perderás una batalla. Hasta hoy perdiste batalla. Nunca más. Nunca más. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu pueblo en esta preciosa hora, Señor. Y te pido, Señor, ahora mismo, que si están enfrentando una lucha, una batalla, Señor, quizás por una enfermedad, por una situación financiera, Señor, por lo que sea, por un conflicto familiar, un conflicto del matrimonio, un conflicto con los hijos, Señor, Padre, hoy en el nombre de Jesús oro para que sean fortalecidas las rodillas endebles, para que sean fortalecidos, Señor, que esta palabra sea el agua que ellos necesitan para saciar su sed, porque largo camino aún les resta. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy todo temor se va, hoy todo desaliento se va, hoy todo espíritu de toda desesperación se va, Padre, toda falta de confianza, Señor, hoy el pueblo se eleva, hoy tus hijos se elevan por encima de la circunstancia, por encima de la situación, en el nombre de Jesús. Y yo profetizo y declaro, Señor, que ellos vencerán, Señor, que esto no será para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre la vida de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Recibe fuerza por esta palabra, recibe fortaleza por esta palabra, levántate por esta palabra en el nombre de Jesús y mira cómo Dios destruye a tus enemigos delante de tus ojos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. La victoria está en tus manos en esta hora. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ay, yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos en tiempos violentos. Estamos viviendo tiempos violentos. Están pasando cosas. Yo lo anuncié a principios de año. Este año íbamos a ver muchas cosas en las naciones. Y ahora el arco de Elán ha sido quebrado. Esa era la profecía que está en el libro de Jeremías. En una oportunidad lo conversé con algunos sabios de la palabra hace unos años atrás. Y este evento parece más que histórico, lo que sucedió, lo que dice Jeremías es algo escatológico. Porque al final de los tiempos dice la palabra que Persia, el cual es Irán, así se llamaba antes Persia, así se llamaba antes Irán, se llamaba Persia. Y ahora hay una intención de volverle a colocar, de recuperar, de retomar el nombre de Persia. Eso está entre los planes que hay con Irán. Y eso se cumpliría. Porque en el final de los tiempos, Persia se levantará contra Israel. Pero lo que yo te quiero decir es que estamos viviendo tiempos de conflicto, tiempos de batalla. Hay una batalla espiritual que se está dando en las naciones de la tierra. Y yo quiero animar a los hijos de Dios en todas las naciones. Pastores de Cuba, el Señor está con ustedes. Ya el Señor comenzó a hacer algo precioso. Pastores de Nicaragua, pastores de Uruguay me escribieron, hablé con unos pastores de Uruguay. Lo que está sucediendo va a tocar el Uruguay también. No se desaliente. También va a tocar el Uruguay. También va a tocar el Uruguay porque hay una palabra que Dios va a cumplir. Y que Dios va a levantar algo precioso aquí en Latinoamérica y Sudamérica.
Y vamos a llevar esta palabra de Dios a todas las naciones, en el nombre precioso de Jesús. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento. Nosotros estamos en lo que son los postreros tiempos. Los postreros tiempos son ahora. Los estamos viviendo. Y necesitamos, hoy más que nunca, saber que las batallas que se están librando son espirituales, para que podamos comprender lo que nos toca hacer. Sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos clamando al Dios de los cielos. Y vamos a ver a Dios levantándose como lo está haciendo, en favor incluso de las naciones. Y seremos bendecidos y veremos una liberación poderosa en el nombre de Jesús. Se te ama y se te bendice. A todos ustedes saludos y bendiciones. A la gente de Bayamo, les tengo mucho cariño allá en Cuba. Bendiciones, 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 bendiciones.